Podés tomar asiento. Qué bueno es juntarnos en un día tan especial como este. Recordar la muerte y la resurrección de Jesús al decir feliz Pascua. El pensar que Dios ha pasado por alto nuestros pecados. Eso quiere decir Pascua, pasar por alto. El Señor pasando por alto nuestros pecados, nuestros errores, aquello que le ha ofendido a Él y que también ha ofendido a otros. Quisiera que reflexionemos en esta tarde sobre lo que Lucas, uno de los escritores del Nuevo Testamento, nos narra sobre ese día tan especial de la resurrección de Jesús, y está en Lucas capítulo 24. Antes, para quienes nos visitan y creo que para todos nosotros, es importante remarcar que si bien el mensaje de Jesús y de la cruz es un mensaje que espera una respuesta de fe, también es un mensaje que tiene las cualidades históricas y que pueden atender a nuestro intelecto. No es un mensaje solo que debe ser respondido por fe y que la razón queda fuera, sino que al contrario, la razón confirma nuestra fe. Y comienza el libro de Lucas diciendo, antes de ir al texto que va a ser el texto central de esta noche, quisiera enfatizar algunas cosas que Lucas deja expresado al comienzo de su evangelio. Y con este marco, que después escuches la narración de Lucas capítulo 24 y después la exposición de la palabra. Dice él, excelentísimo Teófilo. La palabra Teófilo quiere decir amado de Dios o familia de Dios. Probablemente el libro haya sido escrito pensando en aquellas personas que estaban cerca o lejos, pero sin lugar a duda ha llegado a nuestras vidas hoy, y deberías pensar que fue escrito el libro pensando en el amor que Dios te tiene a vos y a mí. Dice él, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertísimamente se han cumplido entre nosotros. Es decir, ya había documentos, había gente que había tratado de escribir acerca de Jesús y de lo que Jesús había hecho y de cómo había terminado sus días, pero también cómo había resucitado. Y él dice, hechos que ciertísimamente se han cumplido ante nosotros. No eran cualquier hechos, sino que eran hechos que, queriendo enfatizar que se habían cumplido, dice, ciertísimamente se han cumplido. Tal y como nos enseñaron, dice, quienes desde el principio fueron testigos presenciales. Es decir, que le había llegado hasta Lucas, no por terceros, no por comentario de la chuma del barrio, sino que había llegado hasta sus oídos porque le habían comentado las personas que habían estado con Jesús y durante todo el ministerio. Y sigue diciendo, después de haber investigado, no se quedó con las narrativas de aquellas personas, sino que investigó lo que había sucedido. ¿Sabés que cuando se habla de las obras de Platón o Sócrates hay 6, 7 copias que están bastante lejanas de la época que él escribió? Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene más de 10.000 documentos que registran que lo sucedido fue verdad. 10.000, no 7. O sea que tiene un peso literario tan fuerte que uno no puede decir, bueno, esto fue la narrativa de algún loco de fe, sino que realmente es un documento que tiene poder y peso histórico. Todo dice, investigué con sumo cuidado desde su origen y me ha parecido una buena idea escribirlo en orden. Así que Lucas se tomó el trabajo de intentar sincronizar la historia de tal manera que desde el nacimiento a la muerte todo el ministerio de Jesús pudiera ser narrado de manera cronológica. Y lo más interesante, dice, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se nos ha enseñado. Y en esta noche, con esta última palabra, te invito a que leamos el texto de Lucas capítulo 24, para que llegues a comprender bien lo que se te ha enseñado. Probablemente vos como yo, seas una persona que ha
se ha criado en una familia de fe, con una tradición y con costumbres cristianas. Pero permitime que en esta noche te lea la palabra del Señor y sea ella la que te hable a tu corazón, sea Dios mismo hablando a tu vida en esta noche. Y esta palabra te va a invitar a tomar una decisión que puede cambiar y transformar tu existencia. Dice ahora sí Lucas capítulo 24. Pero el primer día de la semana, es decir, el domingo, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Jesús ya había sido sacado de la cruz, había sido enterrado y había pasado todo el día de reposo. Así que muy temprano fueron al sepulcro, llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con la piedra del sepulcro que había sido quitada, entraron. Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban, ¿qué podría haber pasado? 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, llenas de miedo. Se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdese de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Los que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres le pareció a los apóstoles una locura, así que no le creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro vio los lienzos allí dejados y volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Ahora te pido que te adelantes la lectura hasta el versículo 36. Dice, todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron porque creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús le dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, yo soy, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies, la evidencia visual de que era Jesús, el de la cruz, que había muerto, pero había vencido la muerte. Luego les dijo, y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaban con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esto ustedes son mis testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean embestidos de poder. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Imagínense usted el cuadro. Las mujeres estaban todavía con lo sucedido a flor de piel. Habían pasado algunas pocas horas cuando ellas mismas vieron cómo descolgaron de la cruz a Jesús. Este Jesús que estaba muerto antes de que lo bajaran de la cruz,
por lo cual no necesitaron quebrarse los pies. Al poner la lanza en su costado salió agua mezclada con sangre y eso certificó la muerte de Jesús. Ellas habían visto esa escena y habían visto que ese maestro había sido llevado a una tumba que nunca había sido usada. El líder del movimiento, el que había sido hasta hace pocas horas atrás, el que le había dado palabras de esperanza. Seguramente todavía resonarían en sus oídos las palabras de Jesús dichas en los últimos momentos en el Getsemaní. Y probablemente ella y los apóstoles se preguntarían una y otra vez, ¿por qué no hicimos algo para de alguna manera hacer que Jesús escapara de estos violentos y no fuera a la cruz? Probablemente a Pedro y a los apóstoles, cuando las mujeres le contaron lo sucedido, al ir corriendo al sepulcro, tal vez en sus oídos se escuchaban todavía aquellas palabras de la multitud: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No a Jesús, suéltanos a Barrabás. ¿Cómo había sido posible tremendo evento? ¿Cómo había sido posible un desenlace tan triste? Seguramente en el corazón de esas mujeres que amaron la obra de Jesús, que vieron un Jesús que les amó, que les cuidó, que les consoló, que les dio palabras de ánimo, tuvieran el dolor de una madre cuando pierde a un hijo. ¿Por qué Dios tanto dolor? Pero también ¿por qué Dios tanto silencio tuyo? Quizá en esta noche has llegado a este lugar de la misma manera que las mujeres o los apóstoles, desesperado, desesperanzada, deprimido, angustiado, con dolores interiores por la pérdida, desesperanzado por un mundo que está lleno de violencia. Quizá cuestiones familiares te han deprimido, te han angustiado, y así como las mujeres estás corriendo la vida desesperado, acordándote de aquellos buenos momentos del pasado, pero viendo que tu realidad presente es una realidad que tiene degradación, angustia y dolor. Tal vez sean los sentimientos que te dominan en esta noche. Y seguramente algunas situaciones del pasado que te atormentan, te esclavizan, te anclan y no te dejan vivir en libertad. Cuestiones de la mente. Ustedes saben que la mente es el único músculo del órgano que puede evocar cuestiones del pasado y bloquearnos en el presente. Puede recordar historias del pasado y bloquear nuestra vida en el presente. Tiene esa capacidad la mente. Y este Jesús está hoy aquí también para quitar la carga y el pesar de tu mente. No importa cuán lejos hayas corrido, este Jesús se quiere presentar aquí para transformar tu realidad. Ahora es importante que tomes nota y actúes en función de lo que la palabra en esta noche nos dice. En primer lugar, así como las mujeres, debes acercarte a Él. El versículo 1 dice que estas mujeres estaban ese primer día de la semana con tristeza y angustia, pero con la firme convicción de ir hacia el sepulcro. Ellas estaban transitando hacia el cementerio, un lugar que jamás propone esperanza y vida. Es un lugar inerte, no hay sorpresas. Allí lo único que hay es sombra, es angustia, hay lágrimas de personas. Sin embargo, estas mujeres vinieron al sepulcro buscando el cuerpo del Maestro. Ellas iban para ungir el cuerpo, para intentar que tuviera buen olor por los próximos días. Dice allí que iban con especies aromáticas. Pero de repente el cuadro general cambia. Ese cuadro de tristeza y dolor de estas mujeres, como dice el texto, iban con sus cabezas gachas y sus rostros tapados. De repente irrumpe un mensajero que le trae un mensaje esperanzador y vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?
Una de las dificultades más grandes que deberemos enfrentar es acercarnos al Señor de manera sincera. Estas mujeres no sabían qué se iban a encontrar. Ellas sabían que en el cementerio iban a llevarle especies a un cuerpo. Sin embargo, frente a el mensaje de este hombre, ellas terminan diciendo: decinos dónde lo pusiste. Lo que tenés que vencer en esta noche, en primer lugar, es acercarte al Señor de manera sincera, con tus limitaciones, por supuesto, con tus dificultades, porque el que está enfermo necesita el médico, el que está en pecado necesita el perdón, el que vive desesperanzado necesita la esperanza. Te tenés que acercar a Él con sinceridad, con tus limitaciones y dificultades, pero también con paso firme y decidido, como estas mujeres que fueron a encontrar a Jesús. Hoy está aquí el gran Maestro, el autor de la vida, el que ha resucitado, y te invita que con todas tus dolencias y tus pecados, tal vez con tu rostro gacho en tu interior por tus derrotas, que te acerques al sepulcro de la vida. Paradójicamente, el sepulcro de Jesús no es un sepulcro de muerte, es un sepulcro de vida. Él no está allí, ha resucitado. En segundo lugar, querido amigo, debes prestar atención al mensaje de salvación. El Señor quiere que te acerques a Él, pero no que te acerques a Él como quien va como un tonto a tientas y locas, como quien no puede discernir ni entiende el mensaje, como quien solo reacciona por cuestiones emocionales, por canciones tridentes que movilizan tu interior. No. La propuesta de Jesús es una propuesta que quiere afectar tu espíritu, quiere afectar tu mente, quiere afectar tu cuerpo, quiere afectar tu vida de manera integral. Los hechos sucedidos en esos días no habían escapado a la mirada y el plan perfecto del Dios creador, porque lo había planeado desde el mundo. Los ángeles le dijeron: era necesario que se cumpliera todo lo escrito acerca de Él en la ley, en los profetas y en los salmos. Cuando el escritor enfatiza esto, lo que está queriendo decir es que miren el Antiguo Testamento y pasen por todo el Antiguo Testamento, en la ley, los 5 primeros libros, en los profetas, una gran sección de libros del Antiguo Testamento, y en los Salmos, que incluía todos los libros sapiensales, Proverbios, Eclesiastés y otros. Así que todo el Antiguo Testamento daba testimonio de lo que Jesús había hecho y había cumplido al pie de la letra, lo ordenado por su Padre. Es aquí, creo, donde muchos de nosotros cerramos, ya que intentamos amoldar el Evangelio a nuestras necesidades y postulados. Por eso andan tantos allí hablando que Dios te prospera, pero Dios no te reclama nada. Por eso hay tanta falsedad en un evangelio que no te transforma y te cambia, porque es un evangelio que se presenta sin demandas. Sin embargo, el evangelio que presenta Jesús en este pasaje es un evangelio que trae esperanza, pero que nos está esperando que nos acerquemos a paso firme y que nos rindamos a sus pies. Muchos de nosotros somos esclavos de nuestra religiosidad. Otros somos esclavos de nuestras tradiciones e intentamos tomar el control de nuestra vida y de lo que se nos predica y ponerlo de acuerdo a nuestros postulados históricos. Sin embargo, el Señor rompe con todo eso, y a estos discípulos que estaban perdidos en la nebulosa, desesperanzados, que conocían algo de la Escritura, el Señor le dice: tenía que cumplirse todo esto, porque el Evangelio contiene estas cosas. Y entonces les dice, versículo 7, que era necesario que el Cristo fuera crucificado y muriera. La muerte de Jesús era necesario para cumplir la ley. Justamente murió en la Pascua, porque esa muerte les recordaba la salida de Egipto al pueblo israelí. En ese día, cada familia, cada año,
debía llegar con un cordero de 1 año, sin defecto, que tenía que haber sido criado por ellos y llevado al sumo sacerdote y morir por ellos, ser sacrificado para el perdón de los pecados. Pero cada año debía renovarse eso. Ahora Jesús se acercó en esa última Pascua del Cordero para Él sacrificarse en esa muerte expiatoria y salvadora por nosotros. La Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya no necesitamos más corderos, no necesitamos más procesiones, no necesitamos más sacrificios personales. Ahora Cristo, como el sacrificio perfecto, fue crucificado y muerto en la cruz para darte la posibilidad a vos y a mí de ser perdonado por el único que podía poner su vida por nosotros en la cruz. Tantas veces habrás escuchado, si desde chico fuiste a la iglesia, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan. Y Cristo verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una Pascua es una Pascua significativa, especial, cuando entendés que Jesús fue crucificado y muerto por vos. Una Pascua es mucho más que la alimentación especial que puedas hacer o puedas dejar de hacer. Es mucho más que el saludo especial que puedas tener o puedas dejar de tener. Es mucho más que un fin de semana largo o corto. La Pascua tiene como centro a Jesús y a Jesús crucificado y muerto por vos y por mí en la cruz. Pero también el mensaje que sale de Lucas, que se desprende del texto que hemos leído, que era necesario que Cristo resucitara. Porque sin la resurrección de Jesús, Él habría sido una persona más. La muerte de algún buen profeta, la muerte de algún buen hombre, de algún maestro sobresaliente, de algún parlanchín inventor de historia, de algún hombre que tenía la capacidad de hacer ahí con base de magia alguna sanidad. Sin embargo, a Jesús no lo retuvo la tumba. Jesús resucitó de los muertos y gracias al poder de su resurrección nos da a nosotros la posibilidad de obtener la vida, esa vida abundante que nos puede otorgar solamente Él. También la Escritura dice, allí en el texto que hemos leído al final, que este mensaje de crucifixión y muerte, este mensaje que contenía la resurrección de Jesús, también hablaba del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pecado es una palabra que cada vez la sacamos más de nuestro vocabulario. Intentamos poner imperfecciones, errores, equivocaciones, pecado blanco, pecado rosa, pero intentamos sacarla, erradicarla de nuestro vocabulario porque es una palabra que marca nuestra realidad. Sin embargo, el Señor la pone Él mismo, dice, era necesario que se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El mensaje que proponía el Señor excedía solamente el conocimiento intelectual, porque no es un Dios que no quiere afectar solo el espíritu, pero tampoco quiere afectar solo la mente. No era el conocimiento intelectual de un hecho histórico, de un Jesús crucificado en una cruz, puesto en una tumba y que había sido resucitado y vaya a saber qué había pasado. El mensaje de la cruz toca las fibras más íntimas tuyas y mías. Necesitas en esta noche entender que tus pecados te han alejado de Dios. Los pecados, aquellos que debes hacer y dejas de hacer. Una buena obra, algún gesto de amor hacia alguien, pero aquello que sabes que no debes hacer y haces. Pecado no es solamente el engañar a tu esposa o a tu esposo. Jesús decía, pecado es pensar hacerlo. Pecado no es robar o codiciar los bienes de otro. Pecado es pensar tener de manera pecaminosa los bienes de otro. El pecado cala tu mente.
Es eso que muchas veces no podés dominar y queriendo cambiar no lo podés hacer. Sin embargo, en esta noche el Señor que salió de esa tumba con poder, quiere mostrarte que Él venció el pecado y la muerte. Debes arrepentirte, es decir, volverte a Dios en reconocimiento de tus errores y tus pecados. Pero también volverte a Dios con la seguridad del perdón, de esa obra de amor y de misericordia que Él solamente te puede ofrecer. Y este mensaje es un mensaje que espera una respuesta del hombre. Es un mensaje que Dios trae, que el mismo Jesús le dio a sus discípulos y que quedó registrado en este libro para que llegara a tus oídos hoy, en el siglo XXI. Es un mensaje que te puede transformar y cambiar, pero es un mensaje que debes dar porque termina diciendo el texto que hemos leído, de esto ustedes deben ser testigos. Por eso quizá alguien te invitó a la iglesia y te trae, porque este mensaje nos ha esperanzado. Es un mensaje que nos ha cambiado, que ha transformado nuestra realidad y que uno desea con todo corazón, con todo el corazón, que toque tu vida y tu realidad en esta noche. Es un mensaje que al llegar a tu vida explota, porque el Evangelio tiene poder, es explosivo, no implosivo. Cuando llega a tu vida no podés dejar de compartirlo. Por eso como iglesia queremos compartirlo con vos en esta noche. Jesús fue muerto, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó para llevarnos a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Así como las mujeres, así como Pedro, tenés que movilizarte hacia el Señor. Tenés que salir en el Espíritu en búsqueda del Señor. Tal vez como comenzamos diciendo, has llegado hasta acá con sentimientos que te dominan, que deseas que no estén, pero están. Con historias de vida, con tristezas, con angustia. Quizá está lleno tu corazón de rencor, de odio. Quizá hay vicios que no podés dejar. Y pecados que cargan, te atormentan y parece que tu vida lleva una mochila imposible de sacar. Pero el mensaje de la cruz es un mensaje esperanzador. En esa cruz Cristo clavó tus pecados. En esta noche Él quiere quitar la carga de tu vida y aplicar la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque Cristo tiene el poder para transformarte. En tu corazón decirle al Señor: Señor Jesús, aquí estoy, caminando hacia ti. Quisiera, Señor, encontrarme contigo, el Cristo resucitado y poderoso. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que veas mi arrepentimiento genuino y mi deseo de cambiar. Pero no puedo, Señor. No puedo solo, por eso me rindo a ti, a tus pies. Me entrego a Cristo como el único que por su obra puede darme vida, perdón, esperanza. Seguimos nuestros ojos cerrados. Y vos allí en tu asiento te has rendido al Señor, te has querido acercar como las mujeres y Pedro, te pido que levantes tu mano. Dios te bendice. Dios te bendice. Levanta bien alto tu mano. Dios te bendice.
a los colaboradores, a los del grupo de crecimiento, a los líderes del grupo de crecimiento. Te pido que se acerquen. Por favor, levanta tu mano, vos que has rendido tu vida a Jesús en esta noche. Dios puede hacer algo nuevo. Si has rendido tu vida a Jesús, no importa tu tradición, tu historia, si has rendido tu vida a Cristo en esta noche, levanta tu mano porque Él puede hacer algo nuevo, desea hacer algo nuevo por vos. Y mientras cantamos una canción, los líderes se van a acercar, las personas que van a intentar servirte y ayudarte. Alguien alguna vez nos ayudó a nosotros cuando hemos rendido a Jesús. Levanta tu mano. Si vos te rendís a Jesús en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que vos, Dios poderoso, te manifiestes en estas vidas, sanando los cuerpos, Señor, aún. Rogamos que vos pongas tu mano y sane los físicos en el nombre de Jesús. Si hay personas que han llegado con enfermedad a este lugar, te pedimos que vos pongas tu mano de poder y les sanes. Si hay personas que han llegado a este lugar, Señor, con angustias, con preocupaciones, con, Señor, problemas aún en su mente, te pedimos que pongas tu mano y les sanes. Señor, que tu gracia poderosa, gracia viva, inunde las vidas de estas personas, quebrantando toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, que este encuentro contigo en esta noche les lleve, Señor, a un cambio de vida. Que al llegar a sus casas, en el nombre de Jesús, vos hagas algo especial en sus familias. Que lleven esperanza y vida. Que sea el mensaje de la cruz el que, Señor, les permita traer amor a estos hogares. Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y hermano, también es un desafío para vos, porque el escritor termina diciendo que ustedes son mis testigos. Son palabras de Jesús. Esas últimas palabras que nos narra Lucas de Jesús. Ustedes son mis testigos. Y te pregunto en esta noche si vos, como yo,
querés testificar de este mensaje esperanzador al mundo. Si vos como yo estás dispuesto de llevar el mensaje de Jesús a un mundo que sigue mirando la tumba con tristeza y angustia. Ya Jesús no está allí. Jesús está vivo y puede transformar las familias, la vida, puede cambiar las comunidades. Si es así, te invito a que te pongas de pie y que junto a toda la iglesia podamos adorar y decirle esta canción como una oración de que nos rendimos a Él, pero también una oración que estamos dispuestos a llevar el mensaje